¿Qué tal, chicos, chicas? Estamos aquí con Alberto, que vamos a comentar cositas que igual la gente no sabe del partido de hoy contra Cachín. Así que empezamos. Estamos aquí con Alberto para comentar un poquito el partido. Ha sufrido de lo lindo, ¿no, Alberto, este partido? Y sí, un partido, claro, el 6-1 parecía que estaba el partido controlado, pero de repente, segundo set, Rafa se nos atrapa. Que ojo, ya hace años Rafa se nos atrapaba muchas veces. Había partidos que no jugaba bien, jugaba un poco raro, pero lo sacaba, ¿no? Pero hoy, claro, tú sentías como Rafa, todos sabemos que no está, pero que está, que está luchando en la despedida. Todo, mucha incertidumbre. Pero bueno, por suerte, segundo set casi lo gana, aún jugando mal, como él mismo ha dicho, y el tercero se ha puesto las pilas, ha apretado un poco. Cachín no ha estado a la altura un poco del evento, ¿no? Es que también para él es una locura. De hecho, cuando acaba el partido le ha pedido una camisa. Tú imagínate de lo que está hablando aquí, un tío que pierde y le pide si me da como en el fútbol, ¿no? Cuando Sí, sí, juega sí, a claro. lo mejor Ronaldo que la gente le pide la camisa, ¿sabes? Sí, sí. Claro, claro. El primer set ha podido a lo mejor un poco lo que es el ambiente, ¿no? Eso. Yo he visto a Nadal sin, a ver, jugando bien, pero sin forzar demasiado, ¿no? Y eso le ha valido. Y bueno, también hemos comentado en el grupo que tenemos de que, no sé, Rafa está acostumbrado a luchar cada bola, ¿no? Tiene esa costumbre, pero yo creo que ya llega un momento en que tiene que dosificar un poco, ¿no? Porque, a ver, un 5-1 con dos breaks, sacando cachín, ¿qué necesidad tiene de ponerse a luchar el juego? Que el juego lo ganó al final 6-1, pero ese juego duró 8 minutos. ¿Qué necesidad tiene de gastarte 8 minutos más? ¿Sabes por qué? Porque el primer set fue 6-1, pero 45 minutos, ¿eh? Claro, yo creo que Rafa lo que él piensa es, como no se fía, o sea, él no se fía de sí mismo, ya, o sea, después de tantas lesiones, tantas vueltas, en Brisbane este año, que el tío estaba jugando un huevo, a principio de año, en enero fue, ¿no? O final de diciembre, enero, y se lesionó en segunda ronda, teniendo bola de partido a favor, un juego, tuvo, no sé qué tuvo, todo el partido hecho. Sí, Yo creo que ya no se fía, que ya él intenta como sea, no darle una bola por perder porque no sabe lo que va a durar. Pero sí es cierto que, como hizo ayer, de hecho, no, el anteayer, contra Demianur lo hizo los saques de Mianur casi ni los competía, ¿verdad? Y luego su saque iba el tío a muerte y fue 3-3, no, sencillo 6-3. Puede haberlo hecho. Pues yo es que imagino que Rafa pensaba, bueno, si le meto 6-1, luego le meto otro 6-1. Lo que no contaba él con ese bajón mental, o no mental, sino que Cachín subió un poquito y él no le falta aún como resorce. Yo ahora, viendo el partido de hoy, entiendo a lo que Rafa se refiere, ¿eh? O sea, Rafa dice, no estoy bien. Pero digo, pues si le ha ganado al 11 del mundo en dos sets, dice, sí, sí, pero no estoy bien. Claro, que se refiere que él no puede jugar bien un lunes, un miércoles, un viernes, un sábado, un lunes, o sea, no está para eso. Yo lo he demostrado. Por suerte el rival de hoy es lo que es. Y para hoy le ha dado. Ahora, hoy tiene enfrente a Carlitos, Sinner, Djokovic, Medvedev, no. Tsitsipas, Zverev, cualquier. Y yo creo que no le da. Y al mismo de Minor, o sea, al mismo de Minor lo pilla hoy y le gana. Efectivamente, O sea que, efectivamente. Sí, pero sí. era lo normal que Rafa tuviera estos altibajos, ¿no? Es que jugó dos sets contra de Minor espectaculares y ahora en este partido otro set, el primer set espectacular, y era normal que en el segundo tuviera bajón, ¿no? Porque ha tenido también muchos fallos, bolas muy cortas, que es lo normal, ¿no, Sí, se tío? le quedaba la bola, se le quedaba esa derecha corta, ese revés que se lo come. Es que cuando Rafa está jugando más que se nota, tío, cómo Mm. anda. Se le queda la bola corta, hace un revés de mierda. Se ha habido una bola típica justo a la red que la echa fuera. Ah, tío, pues esa bola fuera, que la echamos, Mm. que la eché yo, pero que la eche Rafa ahí. Cuando no está fino se nota mucho. Y, o sea, Rafa fino se nota y Rafa no fino se nota más. Mm. Pero bueno, la buena noticia, tío. Tercera ronda. No, no, cuarta ronda, perdón. Cuarta Sí, ronda, o sea, octavos, ¿no? sí. Ahora está en octavos. Y es un rival que antes de hablar contigo lo he mirado, 22 años, ¿no? 31 del Mm. mundo, Mm. ¿puede ser? No sé si me estoy Sí, sí, equivocando. sí, sí. Y a ver, la juventud, lo bueno que tiene, que se puede poner nervioso. Lo malo, que ese no se cansa. No se No, a cansa. ver, ahí seguramente a Nadal en este partido no le va a poder
creo yo, la ansiedad como la ha podido en este partido, que en este partido le ha podido un poquito de ansiedad, que se ha visto el partido ahí jodido y ha dicho, uff, ahora que me voy a tirar aquí un tiempo y un desgaste que no tenía que desgastarme aquí porque el rival en teoría es más fácil. Y claro, juega mañana, juega el martes. O sea, si dijera, bueno, es que mañana descansa, bueno, pero Lo que pasa es que Rafa nos tiene acostumbrados a esto, ¿no? Ahí siempre es lo contrario de Carlos Alcaraz, que no es que no me guste su actitud, pero Rafa dice, voy a dar de mañana otra oportunidad, a ver mañana cómo me levanto. Todo es bajando mm, las expectativas. Alcaraz que dijo ayer, me siento mejor que nunca, estoy que la destrozo. Y ya tranquilo, ¿sabes? mm, Es- Que luego sí, te sí. metes presión. Entonces, claro, pues como tú bien dices, hoy tenía Rafa la presión de ganar. O sea, hoy no voy a perder. Y ayer, en cambio, pues anteayer podía perder. Hoy se supone que no. Vale, está guay que haya pasado hoy esto para que mañana ya diga, mira, es un regalo. Mañana yo creo que mañana tiene menos, es verdad, mañana tiene menos presión que hoy. Pues mañana se supone que está cansado, 3 horas, a ver qué hace. Eso le viene bien, juega tranquilo. Pero digo que Rafa si entra en pista y si no está físicamente mal, imagino que la derecha la destroza, boom, boom, boom de lado a lado, en revés, hace lo que puede, saque la pone en juego. Hoy creo que saca mejor, ¿eh? El Sí. saque la pone en juego y yo mismo lo doy favorito para mañana, desde mi punto de vista, vamos. No sé, ¿tú qué opinas? Mm, no lo sé, a ver, es una incógnita, porque yo creo que lo de Rafa estos últimos días es más mental Sí. que, Es como que juega otra así, cosa. también lo hemos comentado. Juega contra él mismo, juega contra sí mismo. Porque él no puede hacer el tercer set 12 de arriba, 15-40, o sea, ya para 3-0 y saque, y de repente no mete una bola. Ha mandado toda la bola afuera, se ha empezado a jugar fatal y 2-1 por La todo, ansiedad, la hostia, ansiedad. Mm, ansiedad. O sea, que no es tenístico el tema. Pero claro, es que eso que le pasa a Rafa, lo que le pasa a todo el mundo, a cualquier jugador de tenis, que es lo que siempre pasa. De hecho, tenemos la prueba cuando un jugador gana un torneo importante, un Master 1000, el torneo siguiente pierde en primera ronda. Suele pasar. Salvo los grandes, que ganan un torneo, ganan otro, ganan otro, ganan otro. A Rafa, digamos que es un poco más humano, pero él es como una especie de como Goku, cuando se metía Goku en una máquina que un día y era como un año, que no sé si te acuerdas, que sí, entrenaban un día, pero era como un año. eh, Eh, Hoy Rafa, si mañana se levanta bien, esto le viene brutal, brutal. Y ya que, aunque pierda mañana, tío, y no sí, sé sí, si esto es la roba, positivo. imagino que Claro, sí. esto es positivo, Claro, la cosa es que no le duele el abdominal, que no se levante mañana con la espalda, que el tobillo, que es una incógnita, macho. Mm. No, ya estamos, yo es que lo he visto ¿Tú la has visto, hoy, tú la has visto sacando bien? yo lo he visto sacando, a ver, Mejor, contra de pero Minor también. no, sacó bien, lo que pasa es que yo no sé si era táctico o no, pero sacó bien, pero no buscando muchas aperturas, sino a lo mejor sacando mucho al medio, más poniéndola, más metiendo más primero, para que a lo mejor de Minor no tuviera mucho ángulo a la hora de restar o que no le presionara con el segundo. Y aquí con este partido contra Cachín sí le ha abierto más a la zona del revés. Yo le veo bien, o sea, no le veo que le moleste el abdominal y se ha puesto a correr 3 horas de lado a lado, que he visto Sí, pero bolas. Eh, Es que también pasa una cosa. Yo creo que hoy Cachín no tenía la definición de Demianur. Es que Demianur, con dos derechas, estabas out. Hoy Rafa, además, este era muy de jugar la alta, aunque corría mucho, pero no eran tiros, de hecho era un poco estilo Rafa. Ha habido puntos que parecían los dos iguales. Y yo creo que Rafa eso pues le ha metido un poco, eso, no sé, 3 horas corriendo, pero ayer es que 3 horas dando, o sea, con Demianur fue dando sprints. Hoy ha sido, no es que no, es que con Demianur que jugó Rafa jugó, yo creo que jugó a su nivel, ¿eh? A su Mm, nivel de hace 5 años. mm, Hoy he jugado por debajo, pero un partido muy denso de, como te dicen, bolas altas, corriendo de lado a lado, de lado a lado. El otro tampoco le definía mucho, no tenía esa. Y también el sí. otro ha hecho un montón de dejadas sin ningún sentido. Que Rafa casi todas las ha ganado, ¿eh? Mm. Menos la que hizo fatal, que no tiene sentido. Pues esto, muy positivo para Nadal, le va a servir de mucho, tanto a su físico como mental, de que se crea que está mejor de lo que él piensa. Y en el partido que tú dices contra el checo Lechka, pues yo creo que evitar su derecha, Alberto, pues su derecha suele dominar bastante, se suele escorar de derecha para no pegarle de revés y abrirle a la zona de Rafa.
y Rafa tiene que ser agresivo Ese porque los golpes de Lechka son duros, así que Giri, hay que mantenerlo Giri, atrás. Giri Lech, que efectivamente 31 del mundo, tiene un título este año, de hecho. Mm. Es muy No me agresivo gusta, tío. jugando, o sea, es más de pista dura que de tierra, o sea, muy agresivo No me jugando, gusta, entonces, José, porque estos tíos como que son tan jóvenes y son es de Chequia. Son tíos fríos, tío. Son tíos fríos. Con estilo. Ay, ¿cómo se llama este que ayer hizo, no ayer que lío? El Bullrich, pero mira aquí. ¿Sabes a quién me refiero? ¿qué partido? El que ayer se la jugó contra Carballés, que jugó por debajo de las piernas. Ah, Luego le sacó al cuerpo. Ese es ese. ¿Cómo se llama? no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, pues ese tío, ese tipo de Bublik, jugador Bublik. ruso, Bublik, ese tipo de jugador frío ruso de Europa del Este, no se pone, esa gente no se suele poner muy Mm. nerviosa, ¿eh? Pero un jugador, si es un jugador plano, Rafa con su derecha lo va a ser como un martillo y a priori, si Rafa juega normal, debería ganar. Debería ganar. Si se le quedan Mañana, o bolas sea, cortas, si se le quedan bolas cortas, no hay nada que hacer. Yo creo o sea, Lechka va a jugar muy por encima de la línea de fondo, sin sí. intentar echarse para atrás y presionar siempre a Nadal, no dejarle tiempo para golpear. Y yo creo que va a jugar así, no tiene tampoco nada que perder el chaval. Ahora, lo bueno que tiene Pero Rafa, Rafa claro, tampoco, este partido es diferente. Este partido todo el sí, 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 mundo sí. pensamos que Lechka le va a ganar porque es muy buen jugador y aparte Nadal vamos a decir, coño, es que mañana va a estar hecho mixto, va a estar cansado. No, sí, un 30 del mundo a partir del ranking del 40 hacia el top, te puede ganar cualquiera. Si tiene mañana Letka al día, Rafa que se olvide. Pero pista central de Madrid, llena, a abarrotar. La presión que juega contra la leyenda de Rafa. Luego hay que ganarle. Hoy fíjate lo que le ha pasado a Cachín, que ha tenido bolas para ganarle en el segundo set, se ha atrapado y hizo incluso una doble falta. O sea, es que luego hay que ganar, hay que estar al partido. Y eso Rafa también lo sabe. O sea, hay mucho, es un tema mental y yo no creo que el Lechka esté preparado para esa batalla mental mañana. Y porque si lo estuviera, hubiera hecho más cosas, ¿no? Digo, yo esa es siempre mi teoría. Mm. Si aún no lo hacemos, o en un centro del mundo con 22 años, no está mal. Pero con su edad tenemos a Sinner Alcaraz en el top 5. Consecuentemente, este chico no tiene el nivel de ellos, pero partido interesante mañana, ¿eh? Interesante. Porque Sí, Rafa sí, mismo, conociendo, dice, a ver, estoy en cuarta ronda, ya tengo que, o me dejo llevar y que sea lo que Dios quiera, o sigo jugando un poco, o sea, no al 100%, que obviamente no será al 100%, pero para mí, como como entre en pista mañana, Rafa mañana, yo creo que gana, la verdad. no, yo lo que quiero es ver a ver cómo se levante después de jugar 3 horas, que esto tampoco, o sea, contra Diminor no sabíamos que iba a aguantar 2 horas a ese nivel y ahora ha jugado 3 horas y tampoco sabíamos que esperábamos que jugara tres Claro. horas tampoco, ¿no? Y, no sé, a ver Sí, pero mañana. José, si él quiere si quiere jugar Roland Garros, que son a lo mejor 5 sets, cada partido va a ser 3 horas, o sea, cada partido. Y el Roland Garros es en 3 semanas. Es que, es que el margen ya es el que es. Hay una cosa que no entiendo, ¿por qué no habla nunca habla de Wimbledon? ¿Por qué? Es como que Roland Garros, pero bueno, chicos, sí, pero tranquilidad. Puedes seguir entrenando Wimbledon y si no, llegas al US Open. No habla nunca de eso. Si te fijas, solo habla de Roland Garros y del juego limpio. Es como que Wimbledon y el US Open no lo tiene el tío en mente. Eso un poco me mosquea. Porque yo diría, bueno, estoy entrenando a mi ritmo y si no llego a Roland Garros, me voy a la hierba. Pero es que eso ni lo comenta ni nada. Yo si fuera un periodista, le diría, Rafa, ¿tienes pensado jugar a Wimbledon? Coño, pregúntaselo, es que nadie se lo pregunta. No sé. No, pero yo creo que para él es un poco más exigente para su cuerpo, digamos, ¿no? Porque en tierra su cuerpo no sufre tanto, ¿no? Y a la hora de los apoyos en hierba, no lo sé, A lo no lo mejor sé, para él no es ni siquiera una opción, ¿no? Puede ser que no sea ni pero una opción para él. di tú que a lo mejor en Roland Garros pierdes en segunda ronda o en tercera, Y no se siente mal. Que los Juegos Olímpicos, yo creo que va a jugar doble solo con Carlito. Y bueno, vale, eso está Y suelto, quién vale. dice que dice, oye, pues no me he desgastado mucho en Roland Garros, pues juego Wimbledon. Cualquiera sabe. Pero
Por ahora, amigo, el partido de mañana. Y ya está, y ya se irá viendo. Mañana otra vez a sufrir, tío. Me cachi en la mar salada. Nada, nada, mañana, Sufriremos, sufriremos. mañana, bueno, ya está, disfrutamos. No, yo sufrí más con Demian Ure, ¿eh? Sí, Yo sufrí más con Demian. Yo he sufrido, pero yo digo, esta Rafa no puedes perder, tío. Con este tío no. Con Demian fue cada bola era, además estaba el Rey, estaba Zidane, estaba eh, Vinicius, que siempre da ambiente, ¿no? Zidane, la leyenda, ¿no? Zidane, Zizou, eh. Zinedine Zidane. Y hoy, pues, se supone que iba a ganar. Pero bueno, como tú dices, mañana es a ver qué pasa. Por cierto, si ganamos, creo que jugamos, si ganamos, vamos a hacer un poco de cábala. Si ganamos mañana, ¿con quién sería en cuartos? ¿No sabes? Eh, Tendría que mirarlo. Lo puedo mirar sobre la marcha, En el cuadro. mira el cuadro. Creo que va por la calle pero Medvedev en semis. En cuartos, en cuartos, tendría que mirarlo. Yo me estoy mirando aquí el cuadro. Mira, cuadros. Hombres. Nada, amigo, tranquilo, lo tengo aquí. Si ganase, hostia, pues hemos llegado. Medvedev o Bublik. Bueno, pues eso, Medvedev, es lo que era el tema. Nada, hasta hemos llegado. Porque no le va a ganar a Medvedev. Aunque Medvedev en tierra no es su. Bueno, pues Medvedev ha hecho finales de algún Master 1000 en tierra. Cuidado con Medvedev en tierra, que es típico tapado, que también Federer no era bueno en tierra. Es que Medvedev juega muy plano, pero picha. Un 3 del mundo, un ex 1 del mundo, Mm, no. sí, Es otro historia. complicado, pero a ver, mm, ojalá, yo creo que de mañana no pasa, amigo. Pero bueno, que ¿Sí? yo creo que mañana no. Pero en el caso de que pasara, tiene un día de descanso. Ahí sí descansaría. Pero Pero ¿por qué mm, mañana crees que no pasa? Dímelo. Danos la premisa tuya, o sea, no, desde tu punto de vista. porque yo creo que eso que Lechka va a jugar muy agresivo y Nadal yo creo que Sí, que no le va a dar. no le va a llegar el físico para aguantar las embestidas del checo. No sé, yo creo que va a jugar un set bien, pero que no va a aguantar, tío. Es que Nadal tiene que jugar súper agresivo, machacarle al revés. No, sí es verdad que hoy Rafa está al límite, pasa que el rival Mm, no la da para más. mm. Si mañana el rival, que obviamente es un 30 del mundo, es brutal, quiere decir que el tío está en forma. Además 22 años, depende, Alberto, de cómo entre Nadal en pista. O sea, primero que se levante, que él diga, bueno, más o menos estoy cansado, emoción, sí, pero sí. bueno, no me duele tampoco nada. Es un tema mental, porque si él entra con miedo de, uff, estoy cansado, si voy a forzar aquí me puedo hacer daño, si va con ese plan, no va a hacer nada. Ahora, si va con confianza, todo es posible, pero mm, Sí, esa cosa en la cabeza la va a tener Dios, creo yo. sí. Mira, estoy mirando el head to head y nunca han jugado juntos. Mm, Dato curioso, ¿no? mm. Nunca han jugado juntos. Pero bueno, ya está. Nada, ya está, no tiene nada que perder, ya está, ha llegado hasta ahí, esto para él un regalo. Hoy sí estaba bastante presionado, pero mañana no. Mañana, igual que como en de menor, con todo el mundo dice, bueno, ya está, que compita, que no sé qué, tal, pero que mañana es un regalo. Yo hoy he echado de menos a Rafa, que yo sé, es complicado, pero que yo sé, tío, que soltara una sonrisilla, algo. No esa cara tan tensa, tío. No sé, a disfrutar un poco más, ¿no? Bueno, ya eso es la personalidad de cada uno, ¿no? Pero mañana hay que disfrutar, tío, lo que pueda, ya está. Sí, sí, sí. Bueno, está claro. Pues nada, Pues te emplazo a hacer, si Rafa gana, hacemos otro vídeo. Y si no, pues no lo hacemos. Bueno, no, si no, yo no lo hago. No tengo la capacidad. no tienes ánimo, ¿no? Bueno, pues ya está. Mañana estaremos aquí si Dios quiere, ¿vale? Venga, amigo. Suerte mañana, Bueno, campeón. gracias, Alberto. Ah, por cierto, Eh, mañana tenemos doble sesión. El O Madrid, ¿no? triple. Carlitos, Ah, Carlitos, Rafa y el Madrid. bueno, Así que bien, a bien, ver qué bien. pasa. A ver qué pasa. Buen martes. Nada, chicos. Venga, amigo. Un abrazo. Un abrazo, gracias, Alberto. Chao, 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 chao.